nadie cercano. Diga, es que eso está bien jodido. Ahora todo el mundo que habla uno, no, es que tiene COVID, tiene COVID. Ahora lo normal es que todo el mundo tenga. Tengo cantidades de amigos con COVID. Sí, eso ya, antes decía uno, no conoce a nadie que tenga eso. Y vea ya más de un Sí, ahora conocido, sí. pues, pero cercano, no. Ya no son solo números, ya son amigos, vecinos, primos. Sí, realmente está bien, está propagado ya el tema y harto. Vamos a ver qué pasa. Juan, ¿qué más? ¿Cómo va? Muy bien, profe, ¿usted cómo está? Bien, hermano. Bueno, ya los saludé a todos. ¿Qué me falta por saludar? Andrés, ya, Vladimir, ya, Sneider y Juan. Listo. Estamos los que somos y estamos los que están, ¿cierto? Vamos entonces a continuar. La clase pasada empezamos a hablar de la Constitución de 1991, ¿cierto que sí? Sí, señor, y hablamos un poco de la pirámide. Sí alcanzamos a tocar el tema de la pirámide, alguito, ¿cierto? Pero no profundizamos. Empezamos Sí, fue lo de no, la... así por encimita tocamos un toque las cosas. Listo, bueno. Dijimos ya por qué razón se había cambiado la constitución y por qué teníamos una constitución actual del 91. También dijimos que esa constitución era muy avanzada, es muy avanzada la constitución que tenemos, porque dentro de esa constitución se incluyeron todos los sectores, izquierda, derecha, los movimientos políticos, incluso la religión, los sectores obreros, los sindicatos, los empresarios, todo. Entonces digamos que la constitución tiene muy buenos cimientos en el sentido que tuvo en cuenta toda la opinión y las necesidades de todo el pueblo. Si la hubiera redactado pues la derecha, en este momento estaríamos pues en conflictos, aunque lo estamos, pero digamos que la problemática social sería más honda si esa constitución política no garantizara los derechos de todos los sectores. Que la constitución política se convirtió en una utopía, eso también es cierto. Una utopía es algo que debería ser, pero que no es. Entonces la constitución está ahí, muy bonita y todo, pero no la respetamos o digamos que los que están en el poder no la hacen cumplir o no hay posibilidad de cumplirla. Porque la constitución establece pues, que todos, que la ciudadanía debe vivir sobre un principio de solidaridad, que ya lo explicamos la vez pasada, la redistribución de la riqueza, que no pasa, la garantía del capital privado, ese sí, pero entonces, bueno, son muchas cosas que hay allí que no se cumplen, por ejemplo, el estado de cosas inconstitucionales, usted sabe cómo están el tema de los internos en las cárceles, por ejemplo, en la cárcel de la 40 es una reclusión para 800 internos, en este momento es 1600. Eso se llaman estado de cosas inconstitucionales, que el Estado sabe que están violentando los derechos, pero no hace nada. Lo mismo pasa con el asesinato de los líderes sociales. Entonces, bueno, ahí está. Eso para traer a referencia pues lo de la constitución política, ya les dije que consistía la séptima papeleta, nombraron la Asamblea Nacional Constituyente, que era donde estaban integrados pues las personas que iban a redactar la constitución política y que incluyeron a todos los sectores. De ahí nació la constitución política del 91. La constitución política, ya entrando al tema de la pirámide de Hans Kelsen, que es la pirámide jerárquica de las normas, que era el primer título que nosotros teníamos, pirámide jerárquica de las normas. El que creó esta pirámide se llama Hans Kelsen. Doctrinario pues estableció que las normas dentro de un estado, de esa organización social, debían tener una jerarquía, ¿sí? Que la constitución política era la norma más importante del pueblo y era el pueblo el que la redactaba dependiendo de lo que hablamos la clase pasada también, que era la necesidad y el momento histórico en que estuviera una población. Entonces el pueblo se da sus leyes dependiendo del momento histórico. También hablamos del tema de la ablación. ¿Hablamos de eso o no? Muchachos.
Lo siento, pero me paré un momentico a coger una cosa, no sé qué preguntó. Que si nosotros hablamos de la ablación la vez pasada, la clase pasada. No recuerdo. Profe, yo no recuerdo que hayamos escuchado ese término. No. Listo, ve. El pueblo o los pueblos se dan sus propias normas, ¿cierto? En Colombia hay un tema bien interesante que es el tema de la jurisdicción indígena. La jurisdicción indígena funciona de la siguiente manera. Es como si dentro de nuestro estado, para que ustedes lo tengan presente, que es la jurisdicción indígena, es como si dentro de nuestro estado existieran o coexistieran varios estados. ¿A qué me refiero a esto? Para que exista estado, tiene que haber población, poder público y territorio, ¿cierto? Eso constituye un estado. Resulta y pasa que nosotros tenemos los tres, pero resulta también que hay unos pueblos indígenas por medio del cual la Constitución le reconoció esa soberanía. Esa soberanía es que, un ejemplo, los Embera Chamí, que es una jurisdicción, un pueblo indígena, ellos están en Colombia, ¿cierto? Son parte de nuestro estado, pero ellos a la vez es como si no lo fueran. ¿En qué sentido? Ellos tienen su, Eh, ¿Cómo? ellos tienen su ley también. Exactamente, entonces mire, vea, nosotros tenemos acá nuestras leyes, ellos tienen sus propias leyes allá. Nosotros tenemos nuestro gobierno, ellos tienen su gobierno allá, o sea, ellos no predican el mismo gobierno, ellos no salen a votar por los que nosotros elegimos, no, ellos tienen su propio gobierno y ellos tienen su propia justicia. Entonces nosotros tenemos ejecutivo, legislativo y judicial, y ellos tienen ejecutivo, legislativo y judicial. Se dan sus propias normas. ¿Por qué les hablé del tema de la ablación? Porque resulta y pasa que la ablación es dentro de la cultura, por eso les digo nuevamente que las normas obedecen al momento histórico de la población. La ablación dentro de su cultura es la cauterización del clítoris de las niñas cuando nacen. Esta práctica la estuvieron realizando allí en San Antonio del Chamí, no muy lejos, en Pueblo Rico y en Mistrato hacia arriba, que es donde están los Embera, hasta el año 2012. Uno dirá, venga, pero es que la constitución política, que es la norma máxima de la pirámide jerárquica, las normas prohíbe la tortura, y eso es una tortura. Coger las niñas recién nacidas y cauterizarles el clítoris para que no sientan pues deseo para el tema de la infidelidad, porque esa era la cultura de ellos. Decían que eso lo hacían para que las mujeres no fueran infieles, que por un tema ancestral de los dioses, y entonces ahí está la explicación de que el pueblo es el que se da sus propias normas y esas normas obedecen al momento histórico de la población. Momento histórico, estoy hablando de la cultura que tengan, el grado de instrucción o la educación que tengan los pueblos. Entonces, en Colombia, para que lo tengan en cuenta, la constitución política es la norma, digamos, más alta y que todos la debemos cumplir. Sin embargo, hay unos resguardos indígenas que no cumplen la constitución política. No la cumplen es porque ellos tienen sus propias leyes, sus propios gobernadores, su propio territorio y su propia justicia. O sea, ellos son un territorio dentro de un territorio más grande. Una población que coexiste con otra población, que en el caso de eso seríamos nosotros, ¿cierto? La constitución política garantiza esa soberanía de ellos y esa posibilidad de darse sus propias normas. Si nosotros permeamos esas poblaciones, pues obviamente vamos a acabar con esa cultura. Mire cuántas lenguas o dialectos han desaparecido por el tema de que nuestra cultura va permeándolos a ellos, y entonces ellos empiezan a dejar sus costumbres y todas sus cosas para acomodarse a lo que somos nosotros. Eso está garantizado por la constitución política. Ahí se da pues la diferencia en que, pues la discusión en que la constitución política, a pesar de ser la norma de normas, en el territorio hay un grupo de personas que no necesariamente cumplen con la constitución política y la ley de nosotros, porque ellos son autónomos allá en sus pueblos. Autónomos es que tienen su propia justicia. ¿Han escuchado del cepo?
Sí, profe. Diga, para los compañeros de pronto que no tienen referencia de qué es el cepo, es la manera como castigan los indígenas los delitos que cometen en su pueblo. Entonces un indígena comete una violación o un robo y entonces allá el cepo es que lo amarran de los pies es como un tema de castigo. Lo amarran e incluso lo azotan dependiendo la gravedad del delito que haya cometido, y esa es la justicia de ellos, ese es el cepo. El cepo es una especie de tortura a la cual someten, para ellos pues no sería tortura, ellos tienen eso como una purificación del alma, del espíritu, porque según las creencias de ellos, de algunos de ellos, dicen que las personas cometen delitos es porque tienen espíritus malos, entonces utilizan ese tipo de castigos. Les hacen tomar también unos bebedizos, que es que en este momento no me acuerdo el nombre, pero pues si les da inquietud lo pueden revisar en internet. Les dan unos bebedizos también para purificar a las personas que cometen delitos. Esa es la cultura de ellos, ¿cierto? Y ellos son el pueblo que se da sus propias normas. Entonces, era importante dejarles claro a ustedes que, a pesar de ser la constitución política la norma de normas dentro del Estado, o sea, la norma más importante y la que todos debemos cumplir, hay unas comunidades que no cumplen la constitución política y la ley porque ellos tienen su propia ley, su propia justicia y su propio gobierno. Listo. También hay Profe, otra. Señor. pues le quería aportar algo ahí, es que si por decir una persona blanca, pues un paisa, se podría pues a vivir con una indígena, una mujer indígena, y esa persona tiene que someterse a la cultura de ellos y a las reglas de ellos. Si comete un delito estando dentro de la comunidad, lo castigan de acuerdo a las leyes de ellos. Sí, Vladimir, incluso no sé si ustedes vieron la noticia hace como 2 o 3 años que hubo un problema como una comunidad indígena, que unos soldados fueron y violaron a unas niñas allá y que ya los tenían ahí amarrados y les iban a empezar a dar sus azotes, que tuvo que intervenir el Estado y llegaron a una negociación entre gobiernos. Mire que hay negociación entre gobiernos como si fueran estados, en que la comunidad indígena le entregó a la jurisdicción ordinaria, o sea, la jurisdicción de nosotros, esos soldados, para que fueran investigados y sancionados acá. Hay algo frente a lo que dice Vladimir muy importante, y lo que él acaba de decir se llama territorialidad de la ley penal. Digamos, para ampliar un poquito lo que nos acaba de compartir Vladimir. Territorialidad de la ley penal, ¿qué es eso? A mí me juzgan con las normas del territorio donde yo cometo el delito. Entonces, por eso funciona de esa manera. Si yo voy a un pueblo indígena, como ellos tienen su territorio, población, territorio y ramas del poder público, si como ellos tienen su territorio, yo voy y cometo un delito en el territorio de ellos, entonces me aplican la territorialidad de la ley penal, o sea, me aplican la ley del territorio donde yo cometí el ilícito. Y eso funciona a nivel mundial. Usted va a Estados Unidos y comete un delito, entonces usted se devuelve bien campante para Colombia y de Estados Unidos le dice a Colombia, mándeme ese señor porque tengo que juzgarlo acá porque cometió un delito acá en el territorio extranjero. Como pasa con los Eh, narcotraficantes. como Snyder. Como pasa con los narcotraficantes. Exactamente. Incluso a uno le pueden decir, venga, ¿cómo así? Pero es que ese narcotraficante nunca ha puesto un pie en Estados Unidos, diario ha estado acá en Colombia. Pues él no ha puesto un pie, pero sí ha delinquido allá. Entonces él delinque allá, entonces es como si él estuviera en persona allá. Por eso es que lo mandan a pedir en extradición. Entonces es la territorialidad de la ley penal, y así funcionó cuando, con el tema que les acabo de comentar de los soldados que violaron a una niña indígena hace como 3 años y que los capturaban allá. Bueno, listo. Eso frente a la constitución política y la jerarquía, pues, que ya les dije, es la norma de normas. También digamos que otra parte de la teoría que dice pues que la constitución política
no todos la cumplimos, y otra que estamos sometidos a unas normas superiores a la Constitución política. Usted está en la pirámide, no encuentra otra norma, pero si usted trae referencia a los tratados internacionales, entonces ahí estamos ya frente a otra situación, o sea que esa pirámide que nosotros tenemos no termina en la Constitución política, porque acá arriba tendríamos que decir que están los tratados internacionales. ¿Y qué es eso? Y aquí hay un debate grandísimo. Yo les pregunto algo antes de empezar con el tema. ¿Ustedes creen que Estados Unidos tiene normas por encima de su propia constitución política? Y que se someten al cumplimiento de normas por encima de su constitución política. No. Estados Unidos, las grandes potencias. Vean, les voy a dar un claro ejemplo de eso. Y lo que es la hegemonía y el dominio de los países desarrollados frente a los Rubén, subdesarrollados. Señor. una pregunta, por decir, la ONU puede hacer algo como eso, como tener también, por decir, una ley sobre todos los países o algo así. No. Nada, no hay nada por encima de los países. Lo que pasa es que los países desarrollados tratan de someter a los subdesarrollados a través de tratados internacionales, y a eso es lo que venimos. Hay un principio en los países que se llama soberanía, ¿cierto? En todos los países hay un principio que es la soberanía. ¿Qué es un soberano? Usted se devuelve años atrás y decían que soberano era el rey, ¿cierto? Al soberano le decían el rey. Al ser usted soberano dentro de su territorio, usted es el rey, usted es el que manda, usted no tiene por qué someterse a otros territorios o a otras normas internacionales. Claro ejemplo de lo que estaba hablando Snyder, y lo del ejemplo que voy a dar es que Estados Unidos, por ejemplo, mire lo que le pasó a Colombia con Nicaragua. Nicaragua, Colombia tiene un tratado internacional suscrito con otros países miembros o partes. Cuando hablamos de países miembros o partes, es que suscribieron también ese tratado de someterse a una justicia internacional. ¿Qué es eso? Que si yo tengo un problema con mi vecino, en este caso Colombia tuvo un problema con Nicaragua, que Nicaragua dijo que un pedazo de mar era de él, incluso estaba peleando San Andrés, unos islas y unos islotes allá, ¿cierto? Ustedes hubo una noticia nacional. Entonces, Colombia tiene suscrito un tratado internacional que cuando se susciten conflictos con otros países, él se va a someter a lo que diga un tribunal internacional. Yo les pregunto a ustedes, los países desarrollados, Rusia, Estados Unidos, Francia, España, Inglaterra, ¿se someten a justicias internacionales? La respuesta es no, no tienen un solo tratado internacional que se sometan a una justicia internacional. Que le digan a Estados Unidos, por ejemplo, en este momento que tienen la pelea casada con China, ¿cierto? Profe, una pregunta. Señor. En el caso por allá de Europa, que dicen que aparte de las leyes que tienen ellos del Parlamento, o en el caso de Inglaterra, que dice que tiene la Cámara de los Lores, ellos tienen como un consejo a nivel, como en el continente. ¿Eso qué es ahí? Es que es eso, vea, ¿qué pasó en Europa? En Europa los países, digamos que para hacerle frente a la hegemonía de China y Estados Unidos, para hacerse más fuerte, ellos crearon la Unión Europea, ¿cierto? Entonces son todos esos países y se amarraron como en el continente, ¿cierto? Entonces dijeron, venga, vamos a unirnos nosotros para ser más sólidos, para poder competir y digamos, hacerle frente a las situaciones que se vienen con los países más desarrollados. Entonces se suscribieron eso, y mire que han habido muchos problemas porque incluso los países se han querido salir de ahí, se han querido salir porque no les ha funcionado el tema. Entonces fue eso, que se unieron ellos, suscribieron un tratado, y entonces para salirse ya después de que usted esté en un tratado, pues usted va a tener problemas porque los demás países lo pueden sancionar. ¿Sancionar cómo? No es que le van a decir, venga, es que le voy a declarar la guerra si usted sale. No, le voy a sancionar es que le voy a generar más aranceles. Si usted necesita mercancía de los otros países, le vamos a condicionar la venta de la mercancía. Entonces ese tipo de sanciones, el comercio
se lo restringen, entonces eso es una sanción muy grave para el país. Tan grave es que yo les pregunto, ¿Venezuela por qué está quebrada? ¿Por el gobierno? Venezuela no está quebrado por el gobierno, Venezuela está quebrado por el bloqueo económico que le tienen los países. ¿Qué hizo Estados Unidos? Obligó a todo el mundo, a los países desarrollados, a los países capitalistas, a que no le vendieran nada a Venezuela. Entonces, ¿qué pasa en el sistema interno? Usted tiene una producción interna, ¿cierto? Pero usted necesita insumos. Como usted es un país desarrollado, usted la mayoría de cosas que trae las trae del extranjero para digamos, hacerle algún tipo de, darle un valor agregado a eso y venderlo internamente o traer mercancías y transformarlas. Así le Si pasó a un usted nadie le compañero, vende nada, ¿cómo? así le pasó a un compañero que tengo yo en el trabajo. Él tenía un taller en Venezuela y ensamblaba motos y le Mm. tocó cerrarlo porque ya no puede importar repuestos. Ese es el tema. Entonces, ¿qué pasa? Como a mí no me venden nada, y nada es nada, ni repuestos, ni insumos, ni alimentos, nada. O sea, yo no tengo dónde comprar. El único que le vende es por a China y tiene que dar una vuelta como de 4 meses en barco para poder que le llegue algo. Entonces, si a mí no me venden nada, pues entonces las empresas se quiebran. Si las empresas se quiebran, despiden los trabajadores. Si despiden los trabajadores no tienen dinero. Y si no tienen dinero, no tienen cómo comprar nada. Entonces el país se quiebra. O sea, es una quiebra por una sanción extranjera. Entonces, digamos, a eso es lo que le temen mucho los países, a esos bloqueos económicos. Porque realmente un gobierno puede ser el más corrupto. Pues es que miren, Colombia, tenemos el gobierno más corrupto de hace 50 años, porque la corrupción acá, pues mire que el ejemplo es que se pierden 50 billones al año. Y tuvimos que hacer una reforma tributaria del 16 al 19 para recoger 7 billones. O sea, que compare usted el nivel de corrupción que hay en Colombia. Y no nos quebramos, ¿por qué? Porque gracias a Dios pues tenemos la posibilidad de trabajar, hay mercancía, podemos comprar por esas situaciones, pero nosotros con un bloqueo económico y con unos gobernantes como los que tenemos, mejor dicho, quedamos es como Haití. Pues es que realmente no hay diferencia entre Colombia y Haití, somos el tercero. Ellos son el primer país más desigual del mundo, nosotros somos el tercero, no hay mucha diferencia. Pues ahí está. Entonces, mucha cosa, ¿cierto? No, pero interesante todo. Sí. Vea, muchachos, entonces miren lo que pasa con esos tratados internacionales. Resulta y pasa que esos países desarrollados no suscriben tratados internacionales. Usted le dice a Estados Unidos, por ejemplo, si Estados Unidos, Nicaragua le dice, vea, es que ese pedazo de mar es mío, ¿sabe qué le dice Estados Unidos? Métase papito para ver cómo es, ¿sí o no? ¿Qué pasa allá en Israel y con Palestina? ¿Por qué pelean ellos? Por tierra. ¿Y qué ha pasado? Una justicia internacional, no, ellos no están sometidos a eso. Israel también es una potencia y les dice, vea, es que usted quiere meter acá, yo lo saco a bala, y así vivamos 100 años en guerra, aquí no se soluciona nada con justicia internacional. Los países son soberanos en sus normas, se dan sus propias normas. Pero mire el caso de Colombia, nosotros tenemos un tratado internacional de derechos humanos, ¿cierto? Suscrito. Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿qué pasaría si Colombia decide como ciudadanos soberanos que somos, que nos damos nuestras propias normas, pero otro que me acordé allí, mire qué tanto inciden los países desarrollados que Estados Unidos, por debajo le pasa 50 millones de dólares al gobierno de turno y le dice, vea, yo necesito que usted implemente una política antidrogas de la siguiente manera, necesito que me haga unas normas en este sentido, permita la fumigación con glifosato, a pesar de que en Estados Unidos ya hay varias condenas contra Bayer por cáncer por aplicación del glifosato. Entonces acá vienen y nos dicen que no, que el glifosato es bueno. Entonces política internacional, como allá se están muriendo todos de soplar, pues entonces va a acabar con los colombianos que son los productores. Entonces implemente el glifosato. Erradicación manual. Entonces yo como país, Estados Unidos, le condiciono a usted cómo es que debe manejar las normas allá. Entonces, ¿somos soberanos? No somos soberanos. Y lo que venía hablando acá de los tratados internacionales, pues tenemos un tratado internacional, un ejemplo, de derechos humanos. Entonces, los ciudadanos en Colombia nos cansamos de las violaciones, violaciones a menores, como el caso de la niña Zamboní, y entonces decidimos cambiar la constitución política y modificar el artículo 11, que es el derecho a la vida y que no habrá pena de muerte. Nosotros queremos cambiar ese artículo
y decir que en Colombia sí va a haber pena de muerte para la violación, para el caso de violaciones a los menores de edad y, digamos, con sevicia. Bueno, ya el tema penal que sería eso, pero ustedes me entienden a qué me refiero el ejemplo. Asesinatos como esos de menores de edad, decidimos nosotros los colombianos, sí, vamos a modificar la Constitución. ¿Sabe qué nos va a pasar a nosotros? El tratado internacional, que supuestamente nosotros no tenemos normas por encima de la Constitución, nos va a decir, colombianos, ustedes no pueden implementar la pena de muerte en Colombia, porque si ustedes tienen un tratado internacional suscrito con otros países y usted lo tiene que cumplir. Entonces, mire, el sometimiento de nosotros, los países subdesarrollados, estamos sometidos a esto, a tratados internacionales. Por ejemplo, el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. ¿Ustedes no creen que eso es un sometimiento muy grande? Usted decir que usted suscribe un tratado internacional que porque le van a entrar productos muy baratos y así lo vendieron, y era la discusión que teníamos ahora 8 días de cómo vendían la idea de los políticos, hablamos de eso, ¿cierto? Pero se subió el dólar. Mire pues, llegan y nos dicen, no, es que vamos a traer muchas cosas de baratas, eso va a ser una belleza. Entonces yo le pregunto a usted, si usted tiene una tiendita en el barrio y le ponen un ARA al frente, ¿usted es capaz de competir? Imposible, ¿cierto? Que no hay poder, no hay posibilidad de que usted compita con eso. Es más, ruedan por ahí. Es como lo que pasó con Argos y Cemex. Exactamente igual, ese es el ejemplo. ¿Y sabe cuál es el tema? Que están diciendo que ARA de uno y Justo y Bueno están haciendo exactamente igual. Están quebrando todos los supermercados porque es que mire que ellos ya tienen el dominio de todo esto. Quebraron todos los supermercados y entonces a nomás ya no tengan competencia, entonces ellos van para arriba. Los precios y ya con unas utilidades muy razonables. Un negocio redondito, lo mismo hicieron las cementeras, no, y sin hablar del cartel del papel higiénico, el cartel del cemento, el cartel hubieran de todo, del arroz, del azúcar, eso es una belleza si usted pone a hablar de eso. Pero bueno, listo, entonces mire el tratado internacional ese. Le dicen a usted que no, que es que nosotros somos competitivos en otras cosas y le podemos vender a ellos unas cosas que no tienen. ¿Cuáles? Pues eso decían ellos, ¿cierto? Y entonces le decían, no, es que van a traer muchas cosas baratas, y entonces la gente le metía en la idea y la gente decía, sí, claro, es que van a llegar cosas muy baratas, pero pues es que no tienen en cuenta la economía, ¿cierto? ¿Qué pasa con la economía? Si usted empiezan a traerle muchas cosas baratas de allá, inundan el mercado de acá, el mercado interno posiblemente se va a quebrar. Si el mercado interno se quiebra, o sea, las empresas cierran porque están trayendo muchas cosas de allá, económicas, y no tienen cómo competir acá, y no compiten no porque seamos los más brutos, sino porque es que la tecnología nos lleva 50 años. Conozco casos, profe, en los que han dejado de pagar de fabricantes a importadores más bien. ¿Cómo? Conozco casos pues, en lo de las motos y todo eso, que han pasado de ser fabricantes a importadores de repuestos. Sí, claro, porque es que no hay posibilidad de competir usted con la tecnología. Entonces no es lo mismo un campesino que va a sembrar acá una hectárea de tierra y la finca tiene unas inclinaciones de hasta 29 grados, y pues competir en Estados Unidos que siembran es con tecnología, y en una cuadra la siembran en media hora, acá se demoran 2 o 3 días, una semana o 2. Y eso sin hablar pues de la tecnología, de lo que usted habla, de repuestos, de todo eso. Entonces usted le traen todo eso acá y resulta y pasa que entonces usted tiene que agarrar su empresa porque no tiene posibilidad de competir. Entonces si usted cierra su empresa, obviamente usted va a dar por terminados los contratos. Si usted termina los contratos, la persona no tiene plata. Y si la persona no tiene plata, así le regalen esa maricada que traen de Estados Unidos, usted no la recibe porque no tiene cómo pagar la luz. Entonces usted le dice, no, pues que van a traer equipos de sonido 200.000 pesos, sí, pero ¿por qué eso? Y no tengo plata ni con qué pagar la luz. ¿Sí me entienden? Entonces así funciona la economía. ¿Por qué hablan de un tema de aranceles siempre dentro de esos tratados internacionales? Porque para poder que ingresen productos de allá tienen que
determinar cuánto es el costo de producción acá. Entonces, digamos que para producir una tonelada de café, una tonelada de maíz, a mí me vale 2 millones de pesos acá en Colombia y en Estados Unidos les vale en dólares $300, que serían como 1 millón y pedazo. Entonces, ¿qué tienen que hacer acá en Colombia? Pues obviamente, si traen eso a 1 millón de pesos, van a quebrar todo el Producto Interno de Colombia. Entonces, ¿qué hacen? Graban eso con aranceles que hasta el 50%. Entonces, si usted va a entrar maíz, listo, ingréselo, pero va a tener un arancel del 50%. Si le vale 1 millón producirlo allá, entonces le voy a cobrar 50% adicional, o sea que para poderlo entrar, págueme otro 1 millón de pesos a mí de arancel. Eso sería lo justo para poder competir con el producto de acá, que es lo que le vale a la persona producirlo acá en Colombia. Pero eso no funciona así. El gobierno se somete a las políticas que digan ellos. Traen el tratado internacional y dice, vea, es que este es el tratado internacional y los aranceles que usted me va a poner, cuando debería ser yo el que decida cuáles son los aranceles, son ellos los que traen el tratado internacional y le dice, vea, esto es lo que vamos a suscribir y estos son los aranceles que usted me va a poner a mí. ¿No creen que es muy ilógico? Cuando el que está ingresando es el que pone las condiciones, pues es un tema de sometimiento. Y nuevamente, esos tratados internacionales son de obligatorio cumplimiento. Entonces, ¿qué pasó con la constitución política de nosotros y qué pasó con nuestra soberanía? Pues no hay ni constitución política como norma de normas, la más importante, entonces queda relegada frente al cumplimiento de unos tratados internacionales que suscriben y suscriben los gobiernos de paso con base en sus intereses, porque todo esto, ¿se cree cuánto le vale a un gobierno suscribir un tratado internacional de esos? Mucho dinero, ¿cierto? Allá ya no negocian con contraticos, allá negocian cosas internacionales, ¿cierto? Entonces, que van a ingresar nuevos bancos al país, sí, listo, nosotros dejamos ingresar, pero dígame cómo vamos a negociar. Y entonces hay presión ustedes han escuchado la noticia estos días que han ingresado unos bancos nuevos. Ustedes saben que cuánto vale usted se imagina cuánto puede valer la negociación. Los bancos internos que tienen unas utilidades, pero una belleza, frente a los que quieren ingresar. Entonces los que quieren ingresar le dicen al gobierno, vea, por debajo de la mesa hay tantos millones de dólares. Pues porque qué vamos a hablar de chichiguas, hablamos de pesos y no, hablamos de millones de dólares. Y los de Colombia también presionando, bueno, ¿se acuerda que yo le pagué la campaña, amigo? Yo le pagué la campaña presidencial, pero entonces usted sabe que me tiene que proteger a mí porque yo es el que le estoy produciendo. Eso es un tema jodido. Bueno, ahí está frente a los tratados internacionales, que algunos tratadistas dicen que están por encima de la Constitución, porque estamos sometidos y obligados a cumplirlos. Yo les digo nuevamente, países desarrollados no se someten a nada, no hay justicia internacional, no hay nada. Usted quiere algo conmigo, venga, démonos bala. Así funcionan los países. O dígame lo contrario. Dígame, ¿el Estados Unidos se le somete o Estados Unidos dice que China le va a poner la de esto y que dice, no, amiguito, usted quiere guerra conmigo, guerra es, guerra comercial, guerra de coronavirus. Yo pensaba que en un caso así como el que usted dice que alguien tiene un problema con Estados Unidos, entrar a la Organización de Naciones Unidas. ¿Cómo? Yo pensé que en un caso así como el que usted dice que pues, si alguien tenga un problema con Estados Unidos, entraba a la ONU como tal, solucionaba. No, eso es un saludo a la bandera, no hay nada. Ellos no le copian a nada de eso. Ellos se suscriben, vean, ¿sabe qué tratados ha suscrito Estados Unidos? Frente a la guerra armamentística, o sea, a la manera como los estados estaban en una carrera de producir armas. Esos tratados sí los han suscrito ellos y se han sometido a eso. Sin embargo, creo que en este momento, no sé quién fue el que se salió de ese tratado, no sé si fue Rusia, me parece que fue, que dijo, no, yo ya no quiero más de tratado. Lo que pasa es que un país de esos dice, Estados Unidos dice, no quiero más de tratado, ¿y quién le dice algo? Pues
¿Qué sanciones le pueden imponer a Estados Unidos? Ahí no hay nada para hacer. Entonces ellos sí, frente a eso, porque ellos siempre, digamos, les ha dado miedo el tema de esa guerra armamentística frente al tema del uranio y las bombas atómicas. Ahora mire las enfermedades, las guerras biológicas. Entonces digamos que ese tipo de tratados para impedir que los estados lleven a otro nivel la guerra, sí han tratado de suscribirlos y han cumplido, pues, en cierta medida, eso se dice, pero eso, de más que por debajo ellos tienen su carrera armamentística. Pues mire lo que está pasando con este man de Tesla, ¿cierto? Pero eso es como una manera de comprometer a la gente, con falsamente yo me comprometo a cambio de que también usted lo haga y eso es como una forma de ellos querer dominar a todo. Sí, claro, pero ellos por debajo, ¿usted cree que lo van a dejar hacer? Y todos los que suscriben esos tratados que son potencias, ellos no van a dejar de experimentar y no van a dejar de seguir adelante con ese tema. Ninguno lo va a hacer. Ellos se suscriben a eso, pero yo no creería que ellos cumplen eso. Bueno, muchachos, listo. Ahí está la constitución política. ¿La redactó el pueblo? Sí. Entonces, pilas. Pregunta para cada de ustedes ahorita que lo van a hacer. ¿Quién redacta la constitución política o quién hace la constitución política? El pueblo, no se los olvide. ¿Quién lo hizo? El pueblo. La constitución política la realizó el pueblo a través de una asamblea nacional constituyente. Eligió a unos representantes para que redactaran la constitución política en nombre del pueblo. Y eso se llama Asamblea Nacional Constituyente. Ustedes se dieron cuenta de lo que pasó en Venezuela con el tema de la Asamblea Nacional Constituyente de hace 2 años. Eso sí fue una jugada maestra de ellos. Resulta y pasa, les cuento la historia, resulta y pasa que están las 3 ramas del poder público: el ejecutivo, que es el presidente; el legislativo, el que hace las leyes; y el judicial, la justicia. Chávez y después su sucesor, que es Maduro, siempre han tenido dominio de las 3 ramas del poder público, y por eso es dictadura, porque cuando un ejecutivo empieza a dominar las 3 ramas, pues ahí está la dictadura. Por eso Colombia decimos que está a puertas de una dictadura, porque es que el ejecutivo maneja el legislativo, no le falta sino la justicia. Entonces, ¿qué pasó ya? Resulta y pasa que en el 2018 Maduro perdió las elecciones en el Congreso. Entonces perdió el dominio del legislativo, el que hacía las normas, ¿sí? Que acuérdense que hubo noticias que sacaron a la foto de Chávez del Palacio de Miraflores y empezaron a legislar. ¿A legislar qué? Es hacer las normas. Y como son órganos autónomos e independientes, pues el presidente ya no podía hacer nada y la justicia nada tampoco. Ellos iban a hacer las normas porque ellos legislan en representación del pueblo. Resulta y pasa que Chávez hizo una jugada maestra con ese tema. Llamó al pueblo a elecciones. ¿Por qué? A través del Consejo Nacional Electoral, que también lo domina él. El Consejo Nacional Electoral lo domina él. Entonces, vamos a llamar a votación, le digo al Congreso, el pueblo va a salir tenemos que reformar la Constitución política. Resulta que al ser el pueblo el que reforma la Constitución política, el Congreso está por debajo del pueblo. O sea, el pueblo es el que elige al Congreso. O sea que por encima del Congreso está necesariamente el pueblo. El pueblo es el único que puede reformar las 3 ramas del poder público. Porque mire cómo funciona. Acá está el pueblo, por debajo está el presidente que lo elige el pueblo, el Congreso que lo elige el pueblo, y ya los de la Corte, los de la Justicia, que sí ya son nombrados por las otras ramas del poder. Ahí no interviene el pueblo, pero miren que el pueblo siempre está por encima. Entonces, ¿qué hizo Maduro? Llamó al pueblo a una Asamblea Nacional Constituyente. Les dijo, vamos a reformar la Constitución política. ¿Por qué? Él se inventó un cuento todo extraño, que no, que había que reformar la Constitución política. Llamó al pueblo y le preguntó al pueblo que si quería disolver el Congreso, porque como el Congreso le había ganado, mire lo delicado de una dictadura, mire cómo mueven el pueblo y cómo mueven la estructura del Estado como ellos quieren. Recuerden que también fue noticia el tema de la asamblea, entonces llamaron al pueblo
y como el pueblo, el Consejo Nacional Electoral está vendido, o sea, pertenece a Maduro, no es independiente como debería ser, entonces el Consejo Nacional Electoral dijo que sí, que había ganado el pueblo, entonces que había que reformar la Constitución. Entonces toda la Asamblea Nacional Constituyente nombraron la Asamblea Nacional Constituyente y esa Asamblea Nacional Constituyente modificó la Constitución y disolvió el Congreso. Disolvió el Congreso, es los que le habían ganado a Maduro, quedaron por fuera. Pero resulta y pasa que cuando nombraron la Asamblea Nacional Constituyente, se le colaron allí nuevamente los de la oposición. Por eso es que Juan Guaidó es el presidente interino. ¿Qué es eso? A él lo nombraron, digamos, ¿cómo se llama? El presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, ¿cierto? Como la Asamblea Nacional Constituyente está por encima de las tres ramas del poder público, por eso fue que él, dentro de toda esa problemática ya, lo declararon presidente interino. O sea, yo estoy por encima de Maduro. Y la Asamblea, ¿qué hizo? Disolvió todas las ramas del poder. Entonces dijo, aquí se va a acabar el presidente, se va a acabar el Congreso, todo. Y entonces por eso es que está el conflicto en Venezuela del presidente que reconoce Colombia, el interino, que es el parcero de su presidente amado, dice que es el presidente allá porque es el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente y esta es un órgano que por encima de él no hay nada. Mire que es la representación del pueblo. Y entonces, para que entiendan pues el contexto de lo que se dio allá. ¿Sí o no? ¿Claro ahí o no? Sí, profe. Digamos que esa ha sido la discusión que se tuvo allá en Venezuela y que todavía está ahí, que la Asamblea Nacional Constituyente está activa, o sea, está por encima de las otras ramas del poder público, se declaró esa presidencia, pero pues entonces Maduro tiene la fuerza pública a favor y entonces dijeron que no, que eso es ilegal y esto, bueno, y entonces está la pelea allí. También para que tengan en cuenta, pues entonces, quién redacta la Constitución política y tengan en cuenta que el pueblo está por encima de los gobernantes, siempre. Y en Colombia se nos olvidó eso. Los gobernantes acá hacen lo que les da gana y no pasa nada. Un ejemplo de ello es lo que pasa en Venezuela, en Francia. Lo que pasó en Francia, eso fue el año pasado o antepasado, de los chalecos amarillos. ¿Vieron la noticia? Por eso es un grupo que constantemente está manifestando. Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa en los países desarrollados? En los países desarrollados, el pueblo conoce la ley, conoce la estructura del Estado y sabe que ellos están por encima de los gobernantes. Expiden una norma, el gobierno expide una norma, el pueblo no le gusta, entonces el pueblo sale todo a manifestarse y le dice al gobierno, nosotros somos los que mandamos y esa norma no nos gusta, usted la tiene que cambiar, porque usted está legislando, nosotros lo elegimos es para que legisle a nuestro favor. Entonces no como lo que pasa acá en Colombia, que entonces usted sale a protestar porque no le gusta una norma y entonces el Estado pues lo oprime y no hay posibilidad de que concurran la diferencia, porque en últimas es eso, la diferencia de pensamiento. En Colombia tenemos un grave problema y es el que tenemos que erradicar, que es aceptar la diferencia. Si usted piensa y tiene una política de derecha o una política de izquierda, pues es su opinión y yo la tengo que respetar. ¿A usted le gusta Uribe Vélez? Pues bacano que le guste Uribe Vélez. ¿Que le gusta Petro? Bacano. El tema es que dentro de la sociedad nosotros tenemos que convivir con la diferencia. Nosotros no podemos oprimir, silenciar o callar la diferencia porque no nos gusta. Y eso es lo que está pasando en redes sociales y eso es lo que está pasando con el gobierno, que siempre se quiere silenciar la opinión del que piensa diferente. Entonces, si usted no hace parte del sistema, usted se muere. Si no hace parte del sistema, su opinión no vale. Si no hace parte del sistema, usted no tiene derecho a participar. Y eso es lo que no puede seguir pasando. Por eso, cuando nosotros hablamos de la Constitución del 91, yo les dije que esa Constitución, digamos que era muy avanzada en ese sentido, porque la problemática social en el 91 llegó a tal nivel
que se tuvieron en cuenta, se debieron tener en cuenta todos los sectores. Entonces, por esa Constitución es muy variada y digamos que refleja y nos representa a todos como sociedad. En este momento, la política de gobierno o la política de partidos políticos se convirtió en eso, en el ataque, en el señalar el pensamiento diferente, en el desconocer la posibilidad de pensar diferente, porque eso es lo que está pasando en el país. Si usted tiene una opinión, pues es valedera y tenemos que tener en cuenta todo ese tipo de opiniones para poder vivir en sociedad. Es que somos una sociedad. Si usted, por ejemplo, en el caso de su casa, usted convive con su pareja y usted no acepta la diferencia o no acepta que ella puede pensar diferente o no acepta que ella tiene unos gustos diferentes, usted no va a poder convivir con ella. Lo mismo funciona a nivel país. Si nosotros no cambiamos esa manera de pensar y nos dejamos seguir llevando por la polarización, que es eso, tratar de silenciar al otro o decir que el otro es el culpable o que estos son los de la culpa, entonces es que la derecha lleva 70 años sentada en el poder y son los culpables, o es que los de la izquierda son los culpables porque estuvieron en el monte dando bala, pues definitivamente no va a funcionar nada y así vamos a pasar 50 años más. Entonces, esa es la situación que se está presentando en el país. El no reconocimiento de la diferencia y de la opinión de los demás. ¿No creen ustedes que eso es lo que está sucediendo? ¿Qué piensan ustedes? Profe, pues que acá el que opina diferente lo callan. Eso es. Y si usted de pronto se empieza a hacer notar mucho y sea por redes sociales, o tiene que abrirse o tiene que callarse. Totalmente, de acuerdo, porque es que la corrupción está tan enquistada que no va a permitir que pues se hable mal de ellos, porque ellos son los que están allá en el poder y seguirán estando. Entonces la única manera es silenciar al que está pensando, al que está opinando, independientemente de qué es lo que esté diciendo. Bueno, muchachos, entonces vean, continuemos acá en la pirámide. Ya sabemos entonces quién redacta la Constitución política. Esto es pregunta de Cáez también. ¿Quién es el constituyente primario? Constituyente es el que tiene que ver con constitución y primario es porque es el más importante, para que lo tengan en cuenta. Esto es pregunta de Cáez también, muchachos. ¿Quién es el constituyente primario? Entonces le van a decir el pueblo, el Congreso, le van a dar varias opciones, pero no se debe confundir, el constituyente primario es el pueblo, siempre es el pueblo. ¿Quién es el constituyente secundario según lo que acabo de decir? Si el primario es el pueblo, ¿quién es el secundario? Exacto, listo, clarísimo con eso. ¿Por qué es secundario? Porque es el primario el que lo elige para que haga normas en nuestro nombre. Entonces, en principio, el deber de hacer las normas es del pueblo, pero nosotros digamos esa función en el Congreso, que sería el constituyente secundario. Primario nosotros, secundario el Congreso. El Congreso ya no pues modifica la Constitución política, pero el trabajo de ellos es hacer la ley, ¿sí? Las normas, dependiendo su jerarquía, tienen un nombre diferente, dependiendo la jerarquía. Estamos hablando de que todo esto que hay acá son normas. La Constitución política es una norma, la ley es una norma, el decreto ley es una norma, el decreto es una norma, la ordenanza es una norma, el acuerdo municipal es una norma y las resoluciones no son una norma. ¿Qué es una norma? Es un postulado de conducta, ¿cierto? Que puede conllevar a una sanción, es una norma de conducta. Entonces, eso es una norma que determina cómo se debe hacer algo o determina cómo un hecho y posiblemente puede tener una sanción, hablando del tema penal, ¿sí? Le dice, a usted no puede cometer esto. Si lo comete, le va a imponer una sanción de tal, pero generalmente las normas son digamos, un conducto por el medio del cual se le dice a la sociedad
cuál debe ser la conducta o la norma o el cumplimiento de un deber legal. Esas normas, la Constitución, la ley, todas esas no las redacta el mismo órgano. Dependiendo del orden jerárquico, pues va a ser un órgano encargado de redactar la norma. En el caso de la Constitución política, el que la redacta es el pueblo, la ley la redacta el Congreso. Hay un tema bien especial, que el Congreso es el espacio físico donde ellos trabajan, pero los que trabajan allá son los senadores y los representantes a la Cámara. Cuando usted los llaman a votaciones cada 4 años, usted va a elegir a los senadores y a los representantes a la Cámara, que trabajan en el espacio físico que se llama Congreso. Cuando usted va a Bogotá, va a ir a conocer el Congreso de la República, donde están los amigos de los senadores y los representantes a la Cámara. No los amigos de lo ajeno, no, ellos son los congresistas. Lo que pasa es que, mire, esa palabra de congresistas, yo creería que está mal dicha, porque si el Congreso es el espacio físico, yo no tengo por qué decirle a ellos congresistas. Ellos son los senadores o los representantes a la Cámara. El Congreso es el espacio físico, no le olvide. Por debajo de la ley están los decretos ley. Los decretos ley los expide el presidente de la República. Entonces usted me dirá, venga, ¿por qué el presidente, si el presidente no es el legislativo, por qué está haciendo normas? Resulta y pasa que la misma Constitución establece que el Congreso de la República le puede entregar esas facultades pro tempore, o sea, por un tiempo, al presidente de la República para que redacte normas. Les voy a dar un ejemplo cuando el presidente ha tenido esa posibilidad. En este momento, ¿todavía está o ya no? Bueno, listo. Pero el primer ejemplo que les voy a dar es cuando Santos, presidente, iba a suscribir el proceso de paz. Sería muy complejo entregarle esa labor al Congreso. Imagine qué tan inoperante es el Congreso, que ni siquiera eso lo hicieron. El proceso de paz, necesitaban suscribir el proceso de paz. Entonces Santos, ¿qué dijo? Vea, Congreso, facúlteme a mí hasta por 6 meses. Yo redacto todas las normas que tengan que ver con el proceso de paz, con una comisión de expertos. Cuando los tenga terminados, se los paso a usted, para que usted le dé el visto bueno y le eche la bendición. Entonces esos decretos se llaman decretos ley. El Congreso le entrega esa facultad al presidente para que haga esos decretos y el Congreso le da el visto bueno y listo, chao. Porque se imagina el proceso de paz en unos debates en el Congreso, todavía estaría allá. Todavía estaría en el Congreso pensando si lo hacen o no lo hacen. Entonces, como era de manera urgente que necesitaban esas normas, la redactó el presidente de la República a través de un equipo de expertos, se lo pasó al Congreso y le dijo, aprueben eso. Eso es una posibilidad. Otra posibilidad es cuando se presenta una emergencia económica o una emergencia social, un estado de sitio, donde el presidente a través de decretos empieza a legislar, como pasó con el COVID-19, que el presidente ha hecho más normas que las que ha hecho el Congreso en 8 o 10 años. Usted se pone a revisar las normas que ha expedido el presidente. Oiga, y eso parece mentiras. Que así trabajara el Congreso. Qué belleza, ¿cierto? Los decretos que ha redactado el presidente, con la excusa de la pandemia, no se los cree nadie. Tanto es así que hasta hizo una reforma laboral. La gente pues, estuvo hablando del tema, pero no le dio trascendencia. Hay un decreto presidencial que establece la contratación por horas. ¿Ustedes no escuchaban la noticia? Sí, bro, yo sí escucho el tema. Imagínense hasta dónde fue el presidente. Qué belleza el poder legislar y hacer lo que quiera con el país. Hay otra más grave. ¿Se acuerdan que durante la pandemia los aportes a pensión no se hicieron? Se hicieron sobre el 3%, creo que fue. Sí, profe. La Corte Constitucional, ¿sabe qué dijo esa norma? Le dijo, no papito, esa norma no va. La declaró inconstitucional. Ahora los empleadores tienen otro chicharrón, porque esa plata que dejaron de pagar, les toca pagar. Eso todavía vea. El gobierno hace
la publicidad que quiera, veas que expedí este decreto, los empleadores no van a tener que pagar eso. Y ahora que la Corte Constitucional le dijo, eso es inconstitucional, eso es una reforma pensional, usted no podía hacer eso. Porque Profe, es que una las pregunta. facultades del presidente están limitadas también. Dígame. Pero pues no, al presidente se le da esa facultad de que saque los decretos ley, pero no hay una Sí. entidad que revise primero qué es lo que él va a decretar antes de que esta Pero, salga vigente. sí, claro, Vladimir, lo que pasa es que, mire, vea, como es un estado de emergencia, entonces la revisión que se le hacen a esos decretos es posterior, ¿sí me entienden? Por eso es que apenas hasta hoy se vienen a ver las consecuencias de eso, que la Corte Constitucional, las tres ramas del Poder Público, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, la rama judicial, que son las Cortes, en este caso la Corte Constitucional, es la que tiene que coger todos sus decretos y revisarlos y decirle, vea, este legal sí lo podía hacer, este también, este no, 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 casi todos. La Corte hace las revisiones posterior, por eso los efectos se vienen a ver ahora. Entonces hicieron publicidad y dijeron que nada, que el empleador, que vea, que les iban a ayudar. Eso no es una ayuda, eso le estaban quitando al empleador y le estaban quitando al trabajador. ¿Hay alguna ayuda en frente a eso? Ahí no hay ayuda. ¿Por qué hablaban de ayuda que no tenían que pagar la seguridad social? Es que eso no es ayuda para nadie. Para nadie. El gobierno no le está ayudando a nadie con eso. ¿Qué hizo la Corte Constitucional? Le digo, no, amigo, eso no lo podía hacer. Eso es una reforma tributal, eso es una reforma pensional y la emergencia social es para otras cosas, no para lo que usted está haciendo. Y le digo, no, amigo. Y entonces, si declaró eso inexequible, es como si ese decreto nunca hubiera existido. Y si nunca hubiera existido, si nunca existió, disculpen, ¿qué tiene que hacer el empleador? Pagar los aportes. ¿Qué tiene que hacer el trabajador que no le hicieron descuentos? Pagar los aportes porque está en mora. Entonces, ahora que salió chicharrón de eso, ninguno salió a decir, vean, empleadores, están embalados porque usted tiene 1.000 trabajadores y dejó pagar el 16% de la nómina. ¿Por qué? Más o menos el empleador paga el 4% en pensión y el empleador el 12%, o sea que el 12% nada más en pensión. Una nómina de 1.000 millones de pesos, ¿cuánto es el 12%? 120 lucas, ¿cierto? 120 millones. Entonces, durante 3 meses, 120 millones de pesos, saqué pues la plata. Ahí está. Saqué 360 millones de pesos que le está debiendo a los fondos pensionales de aportes. Si usted cree que los fondos pensionales se van a quedar callados, los voy a ver ejecutando a los empleadores. Los voy a ver ejecutándolos, diciéndole, venga, empleador, hágame el favor y me pasan la plata porque esa norma nunca existió. Eso lo declararon inconstitucional, entonces haga de cuenta que eso nunca se dio. Usted está en mora, hágame el favor y págueme eso. Eso va a pasar. Lo mismo pasó con cuál fue el decreto. ¿Sabe cuál decreto también? El presidente dijo que el 10% del salario de los trabajadores que ganaran más de 10 millones de pesos iba para un fondo especial para ayudar a la pandemia. El 10% del salario de los funcionarios públicos, no de los privados, de los funcionarios públicos que deben ganar más de 10 millones. Efectivamente, a todos los empleados públicos les descontaron esa plata y la mandaron allá a ese fondo. ¿Sabe qué dijo la Corte Constitucional? Les dijo, eso es una reforma laboral, eso tampoco, usted no está facultado para eso, señor presidente, no se puede. Entonces ahí están todas esas personas, todos los funcionarios públicos demandando al Estado para que les devuelvan esa plata, otro chicharrón. Entonces el Ejecutivo se ha dedicado a legislar, o sea, a expedir normas, todas las que quiera se le han caído, pero por montones. ¿Pero por qué tantas? Porque es que para un tema de pandemia, que deberían ser normas tendientes digamos, a conjurar la situación, lo que ha hecho es meterle a otros temas. Mire lo que hizo con... esa también se cayó. Se cayó en el sentido pues que la declararon inconstitucional. Había un profesor en la universidad que nos regañaba, que decíamos que se cayó la norma, porque pues él decía, yo me imagino las normas cayéndose, pero porque el término legal es la declararon inconstitucional. Entonces, esa norma también la declararon inconstitucional, la sacaron del ordenamiento jurídico, que iban a pasar a todos los pensionados, a los que les faltara un poquito, creo que menos de 10 años para pensionarse,
para Colpensiones. Y entonces todo el mundo, así, ¿cómo así? Entonces los fondos pensionales, cuando están en la buena, llenos de billete, y entonces ahora que están en la mala, que tienen problemas, entonces pasen los afiliados para Colpensiones. Entonces también hubo un debate grandísimo frente al tema, y la Corte Constitucional le dijo al presidente, no amigo, Colpensiones no tiene por qué asumir ese riesgo, es que ese riesgo es de los fondos privados. Entonces, haciéndole el favor a los amiguis de los bancos, porque los fondos pensionales son de los bancos, el presidente expidió una norma diciendo que no, que esas personas que estaban próximas a pensionarse, que entonces que las iban a trasladar a Colpensiones para que no tuvieran un impacto en sus pensiones, pero no eran los pensionados, eran los fondos pensionales los que iban de pérdidas allí. Y les dijo, no señor, hágame el favor, y si son del fondo, allá se tendrán que pensionar. También se le cayó ese decreto, y muchos más. Esos digamos que son los más importantes de los que uno se da cuenta, porque si uno se pone a hacerle seguimiento a esos decretos que ha pedido el presidente a través de esas facultades extraordinarias por el COVID, el presupuesto de Colombia, para que tengan en cuenta, es de 260 billones al año. 260, como 250, 260, no sé la cifra exacta, pero sé que está por allí. En este momento se han gastado más de 130 billones en pandemia. Y yo le pregunto algo, ¿usted recibió algún beneficio? ¿Alguna ayuda? Usted le pregunta a todas las personas, ¿usted ha recibido ayuda del gobierno? ¿Ha recibido ayuda? ¿Dónde está la plata? 130 billones. Por ahí dicen que con lo que supuestamente se han gastado en esta pandemia, todos los colombianos tendrían que recibir como 2,5 millones de pesos, y pues nadie. Es una suma increíble. Pues No es que solo piensen, ¿ah? que no solo eso, con el dinero que se ha gastado, se le podría hacer acueducto a todo el Pacífico, que no cuenta con alcantarillado y servicios públicos. No, amigos, que con esa plata, pues es que piense que es la mitad del presupuesto para sostener el país medio año, porque estamos hablando del 50%. Sostener el país medio año es, piense usted en la nómina de todos los profesores, en la nómina de la policía, en la nómina de los docentes, en la nómina, en la infraestructura, no, pues es que pues, es una cosa loca. Sostener el país medio año es increíble que se hayan gastado la plata y pues no se vea. Pues se gastaban la plata con qué sostener el país medio año y no hay ayuda para nadie. Ahí está el tema de la corrupción. Bueno, seguimos entonces acá. Entonces el presidente tiene esta facultad, pero pro tempore. Pro tempore es por un tiempito nomás. Ya ahorita nomás pase la emergencia, pues obviamente ya esas funciones pasan otra vez al Congreso. Listo. Por debajo de estas están los decretos. Los decretos también los expide el Congreso, que sería el Senado y la Cámara. Los senadores y los representantes de la Cámara expiden los decretos. A partir de acá, de donde está subrayado, ustedes sí están viendo, ¿no? Sí, profe. Donde está subrayado hacia arriba son normas de nivel nacional, ¿sí? Los decretos ley, la ley y la constitución política son normas a nivel nacional. A partir de los decretos hacia abajo, ya son a nivel departamental y a nivel municipal. Entonces ya a nivel departamental aparecen las ordenanzas, que las expiden los diputados. El recinto donde trabajan los diputados a nivel departamental se llama la Asamblea Departamental. El recinto se llama la Asamblea, pero allá trabajan, son los diputados. Ustedes los llaman también cada 4 años a elegir a los diputados. Por debajo de ellos ya vienen el tema de los acuerdos municipales que los expide el Consejo Municipal. Este Consejo Municipal es el único consejo que se escribe con C. Los demás consejos todos son con S. Las normas a nivel municipal se llaman acuerdos municipales. ¿Y eso es por qué?
¿Ah? Ah, ¿Cómo? ya entendí ya. Hay un acuerdo municipal muy famoso, para que tengan referencia ahí. El acuerdo municipal por medio del cual nos cobraban la valorización en Pereira, o les cobraban. Acuerdo municipal. Entonces, en los municipios expiden las normas y se llaman acuerdos. Y ya las entidades públicas expiden resoluciones o actos administrativos, ¿cierto? Actos administrativos expiden las entidades del Estado, expiden resoluciones o actos administrativos. Esa es la pirámide jerárquica de las normas. Resulta y pasa que esas normas tienen que guardar el respeto a esa jerarquía. Entonces, yo no puedo expedir un acuerdo municipal que violente una ley. Un ejemplo, llega el alcalde de turno y crea un impuesto municipal y dice, voy a crear el impuesto a... Un impuesto, creamos un impuesto al desplazamiento por la circunvalar a partir de las 10 de la noche. O sea, todo el que va a rumbear a la circunvalar le va a cobrar impuesto después de las 10 del sábado. Pues es un ejemplo, digamos que sacado de los caballos, pero pasó. El hombre dijo, le va a cobrar un impuesto al que transite por tal sector de la ciudad. Resulta y pasa que hay una ley que dice que los impuestos solo pueden ser creados por una ley, o sea, por el Senado y la Cámara de Representantes. ¿Cómo creen que quedó este acuerdo? Con base en lo que dice la ley. Entonces, los ciudadanos pueden demandar este acuerdo. ¿Por qué? Porque violenta esta jerarquía normativa. La ley dice que los impuestos solo los puede crear el Congreso. Si eso no existiera, yo le garantizo que en los municipios habrían impuestos todo lo que quieran. El alcalde municipal, imagínelo, hay una belleza con los concejales redactando impuestos. Vea, impuesto, póngame el impuesto a esto, a esto, a esto, a esto y a esto. No, la ley dice que debe ser a través de una ley, o sea, solo el Congreso puede expedir los impuestos, o sea, que si el alcalde le da por montarse un impuesto, esa norma violenta esa jerarquía de las normas. No se puede aplicar. Lo mismo pasa, ejemplo, el manual de convivencia de los colegios. ¿Dónde creen ustedes que está el manual de convivencia respecto de esta pirámide? Ni siquiera acá en las resoluciones, está más abajo. Después de la resolución de actos administrativos está por acá abajo. Entonces, en el manual de convivencia del colegio dicen, los estudiantes no pueden ingresar al colegio con el cabello largo. Los estudiantes no pueden ingresar al colegio si los hombres no están debidamente uniformados con el uniforme de hombre y las mujeres con el uniforme de mujeres. Resulta y pasa que va un niño a estudiar y el niño dijo, no, venga, es que yo ya no me quiero poner el uniforme de hombre, me quiero poner el de mujer. Y entonces el niño decide ir con la minifalda. Entonces el rector del colegio lo despacha para casa y le dice, no lo dejo entrar si no le pone el uniforme de la niña. Entonces, si no le pone el uniforme de niña, entonces en la Constitución Política hay un artículo que se llama libre desarrollo de la personalidad. Si usted se quiere vestir como usted quiera, pero obviamente cumpliendo con el reglamento, en este caso el estudiante está cumpliendo con el reglamento, que es ponerse el uniforme, pero no lo pueden condicionar a que tiene que ser el del hombre o el de la mujer, porque es el libre desarrollo de la persona. Si él se quiere vestir como una niña, pues es problema de él. No se puede. Entonces, ¿cómo quedó ese reglamento redactado frente a eso? Que no puede venir con el cabello largo, libre desarrollo de la personalidad. ¿Qué tiene que ver el cabello con el estudiante? Nada, ¿cierto? Libre desarrollo de la personalidad. Esos manuales de convivencia estaban llenos de un poco de artículos que condicionaban el libre desarrollo de la personalidad de los niños. El tema de los tatuajes. Pues yo me acuerdo que hace mucho tiempo esos tatuajes era una cosa loca. Usted no podía hacer un tatuaje porque era señalado por la sociedad. Si el estudiante
de un colegio quiere ir con una expansión en un cachete, que se le ven los dientes, problema de él, que tiene que ver la educación, la formación de él con el tema de la expansión, libre desarrollo de la personalidad. Entonces me dirá, pero es que es complejo, sí, muy complejo, pero hace parte del momento histórico de la población, entonces no podemos condicionar a nuestras creencias el devenir o la cultura de la ciudadanía, ¿sí me entienden? Es como decir que nosotros justificamos en este momento que las mujeres no puedan votar, como hacía 50, 70 años, que no podían votar y nosotros estar justificando eso, no tiene nada que ver. Entonces nuestra cultura va siendo reemplazada por la nueva cultura, la nueva generación, y las normas se tienen que ir acomodando a esas nuevas generaciones. ¿No creen? ¿Qué debe ser así? Pero es que los seres humanos estamos en constante evolución, no solo en eso, también tenemos que ir acomodándonos a la tecnología, a todo. No siempre todo puede ser lo mismo. Mire ahora cómo vamos. Dice que con esta pandemia dimos un salto como de 10 años. Y realmente fue así. Porque es que, por ejemplo, para ustedes, amigo, esta pandemia es una belleza. Porque ustedes quedaron parados profesionalmente, ustedes quedaron, digamos, las personas más vigentes, las personas más importantes dentro de la sociedad, porque es que ahora todo se va a manejar es por la red. El comercio, todo, vea, todos sus negocios cerraron y entonces usted entra a la red y usted no ve sino almacenes allí, virtuales. Entonces toda la ropa, vea, la gente no compraba nada por internet hace 5 o 6 años. Ahora toda la gente todo lo compra por internet. Dígame usted si no ha comprado algo por internet, más ustedes que son ingenieros. Pero he comprado y he vendido también bastante por internet. Todo. Entonces, ¿qué quiere decir a eso? Que la demanda de ustedes como profesionales es la que va a mandar la parada al futuro, la tecnología. Estos niños de ahora, yo tengo un niño de 10 años y ahí está. La tecnología, la tecnología para ellos es el mundo de ellos no viven en otra parte, ellos viven en la tecnología. Que y a uno le dicen, venga, es que usted tiene que condicionar eso. Pues sí, yo sé que lo tengo que condicionar en cierta medida, pero yo no le puedo negar a él la posibilidad de que vaya al paso de la tecnología, porque si no él se me va a quedar. Esos chinos ahora cogen un computador y entonces él iba a las clases virtuales y yo era tratando de mirar a ver qué era lo que estaba haciendo y él ya cogía la plataforma del colegio, de 10 años, cogía la plataforma del colegio, entraba, subía los archivos, los guardaba en una carpeta, abría las carpetas, creaba carpetas nuevas y uno decía, marica, ¿pero dónde llegó esto ahora? ¿Sí o no? Mire que ahora esos chinos vuelan en ese tema. Y entonces, ¿qué tienen que hacer las normas nuevamente? Pues acomodarse y reconfigurar todo lo que está pasando, porque es que ellos como menores pues están expuestos siempre a la tecnología y están expuestos a esto. Entonces, las normas que tienen que hacer, mutar nuevamente a la evolución de la población, a la cultura. Nosotros lo llamamos cultura, hay unas personas que lo llaman evolución o a otras personas que le dicen el retroceso que estamos yendo es en un retroceso, pero no es así. Nosotros estamos acá en este momento y hace 50 años nuestros abuelitos decían, por Dios bendito, ¿dónde vamos a llegar con esta juventud? Y pues Profe, nosotros estamos acá, ¿cierto? incluso hay una carrera en eso porque la tecnología evoluciona muy rápido y las leyes tienen que ir detrás de ella, Y la ley no va así. exigiendo, y pues no alcanzan a cómo están creciendo la tecnología. Vea, y es tan delicado el tema que usted acaba de tocar, que yo los hablé la vez pasada, que en Colombia la ley de delitos informáticos, que es la que vamos a ver más adelante, es del 2009. Entonces uno dice, no, pues acá somos unos, ni siquiera no estamos atrasados, sino que somos unos retrasados. Ahí sí la palabra es textual, somos unos retrasados en ese tema. Y lo grave de la tecnología es que no evoluciona a un paso constante, sino que cada vez la tecnología, Exponencialmente. exactamente, la tecnología evoluciona de manera exponencial. Entonces, ¿qué va a pasar ahora con el tema del 5G? Aquí en mi casa es la única casa donde hay todavía teléfono fijo. Cierto que sí, es raro escuchar el teléfono, pero bueno, ese tema de los 5G, eso va a ser una locura.
yo estoy por comprar un celular, ¿cierto? Porque tengo una mechita que esto ya no funciona. Porque yo no soy muy amante de la tecnología. Discúlpenos. Vea, entonces, me perdí, me hablaron acá y... ¿Estaba hablando de qué, muchachos? Me Usted va a disculpo. cambiar de celular, profe. Ah, bueno. Entonces estaba pensando en eso. Pero sabe que no lo voy a hacer porque ahora viene la tecnología, hay que esperar a que lleguen los teléfonos de 5G. Yo para qué me voy a poner a comprar un teléfono. Y el otro año, ahorita a final de año, me van a decir, no, es que esa tecnología ya no, 5G. ¿No Es que creen? el problema es que entre más va a usted la tecnología, más va a ser su consumo de datos y más va a ser su consumo de dinero. Ah, no, Porque es entre más que... ancho de banda, más rápido los come. Ah, claro, eso sí es cierto. Uy, amigo, buen dato. No crea que sí. Y le digo algo, ese ancho de banda sí es una locura. Y le digo, vea, y entonces el tema es que ese es el consumo. Y eso es el capitalismo. El capitalismo es que crear necesidad, ¿cierto? Crearle la necesidad, una necesidad aparente, porque realmente eso no lo necesitamos. Eso es el capitalismo. Usted crea la necesidad y entonces engancha a todas las personas con base en la necesidad. Y además empieza el 5G, yo le garantizo que todo el mundo va a tener que pasar, porque se convirtió en una necesidad. Usted se va a quedar por fuera. Ahí está. El internet va a ser satelital, ¿cierto? Porque mire lo que están haciendo estos manes. Porque el internet ya lo van a acabar vía cable. Todo eso va a quedar vía, ¿qué? Pero es que la Satelital, ¿cierto que infraestructura sí? por cable cuesta mucho, demasiado. Eso, y por eso. Y entonces, vean, toda esa tecnología ustedes tienen que estar muy pendientes de que, vea, este tema no es ajeno a ustedes, el tema de las normas. Porque todo lo que ustedes hagan en la NED, en la infranet, todo eso, ¿cierto? Así se llama, NED, infranet. Sí, ¿Qué profe. diferencia entre la NED y la infranet, muchachos? De pronto alguien, si tiene el conocimiento, me puede ilustrar. ¿Qué diferencia entre la NED y la infranet? La NED es la que está, la que nosotros todos vemos y la Es infranet es la que es la páginas parte física ocultas, y ¿cierto? la parte lógica de la red. La red es toda la conexión física, los cables y todo eso. Y la infranet es, digamos, La ya infrared es como los la parte datos de la que van por entre información los como cables. tal, profe. ¿Cómo? La infrared es como la parte de la información como tal. Los datos, sí, que van por entre los, digamos, Y por lo que entre no la está net. abierto al público. La red es lo que está abierto a todo el público. Y la infranet es lo que no está abierto a todo el público. Son datos privados de las personas que están ahí. Pero así lo Bueno, entiendo sí. yo. Sí, sí, ya, muy bien, sí, ya, muchas gracias. Entonces, mire que todo lo que se haga allí necesariamente va a estar que reglamentado y ustedes tienen que estar muy pendientes de esas normas porque, digamos, es muy fácil en este tema caer en un delito. Por ejemplo, el tema de los troyanos, de los virus en los computadores, el hecho de que usted tenga una memoria y esté infectada y usted le ingrese a un computador de otra persona, eso es un delito y lo vamos a ver más adelante en los delitos informáticos. Entonces usted dirá, venga, pero ¿qué tiene que ver? Si usted causa un daño en una computadora con un virus de eso, usted es responsable penalmente por eso, porque usted está transportando ese virus. Entonces, mire que todas esas conductas y todo eso que se pueda presentar en la NED, en la infranet, va a estar reglamentado por las leyes. Ustedes deben conocer cómo funcionan las leyes, por eso estamos hablando de esa pirámide jerárquica de las normas, quién es el que la expide, cómo la expide, qué órgano la expide, para que ustedes, pues es que yo sé que ustedes en la carrera no han visto sino sistemas, ¿cierto? Digamos que leyes lo que han visto es muy poquito. No, pero en cuanto a leyes, constitución política, vimos un toque de las leyes como tal sobre
No, es que eso fue más que todo como buenas prácticas Listo, y entonces este tema, relacionado a sistemas, programación, redes, manejo de proyectos, pero pues de tema de tal como de lo que estamos viendo, no. y todo eso debe estar condensado en leyes, decretos, ordenanzas, acuerdos, todo debe estar condensado en esas normas. Vamos a hacer un break pequeñito, ¿cierto? Son las 2:30, vamos a hacer no, 2 y, ¿qué? Las 2:26. Vamos a hacer un break de 15 minutos. A las 40 empezamos nuevamente para que veamos otras cositas y terminamos la tutoría, ¿les parece? Listo, profe. A las 40 nos vemos, a las 2:40, ¿listo? Listo, ya nos vemos.
Hola muchachos, volvimos. Muchachos, Vamos, ya que estamos. listo. Vea, vamos a hacer algo. Para no empezar otro tema hoy, ya terminamos el tema de las pirámides, de la pirámide jerárquica de las normas. Vamos a hacer algo. Voy a mandarles al WhatsApp un taller pequeñito, 2, 4, 6 preguntas sobre derecho informático, informática jurídica, unos términos que tenemos que ver. Entonces, ustedes quedan el resto de tutoría, si quieren lo hacen ahora, lo hacen esta semana que tengan tiempito, hacen este taller, se los voy a compartir para que vean qué es lo que deben hacer. Y pues se fue el otro compañerito, me dijo que tenía que abandonar la tutoría, entonces para no empezar tema y dejarlo a él como por fuera. Entonces hacemos este taller. Ahí está, mire, derecho informático e informática jurídica. ¿Qué es el derecho informático? ¿Qué es la informática jurídica? Diferencia entre informática jurídica y derecho informático. Estos términos. Yo les subo este taller y adicional a eso, les voy a subir también este documento, ya los muestro, donde pueden encontrar la respuesta a ese taller. Ventana. Y también les voy a subir este documento. Listo, entonces ahí está. Informática jurídica, derecho informático, informática jurídica y el derecho informático. En este texto es realmente cortico. ¿Cuántas páginas son? Son 6 páginas. Pues obtiene usted las respuestas de esos términos de ese taller que le acabé de mostrar. ¿Les parece? Entonces dejamos la clase terminada por hoy allí y ustedes hacen ese taller. De ese taller para sumarles nota para el 30% que establece la universidad que debemos sacar. ¿Les parece? Si quieren lo hacen ahorita en este momentico que les queda o lo hacen esta semanita o el puente que tengan tiempito, lo terminan en su casa. ¿Listo, muchachos? Profe, ¿eso también es para subir aquí al grupo de WhatsApp o va a haber un link en la plataforma para cargarlo? No, ya les voy a subir el link a la plataforma para que lo puedan subir allá. Listo, profe. ¿Listo? Entonces quedamos así. Nos vemos dentro de 8 días, muchachos. Listo, que estén muy bien, cuídense mucho. Bueno, ok, Andrés. Hasta luego, Juan. Y Vladimir, hasta luego. Que esté muy bien.